Los Hells Angels han ganado notoriedad debido a su participación en una serie de empresas ilícitas, involucrando el tráfico de drogas, el racketeering y actos de violencia. A lo largo de los años, las agencias de aplicación de la ley han dedicado importantes esfuerzos para detener y enjuiciar a los miembros del club, lo que ha resultado en numerosas condenas y largas penas de prisión. En este video, proporcionaremos perfiles de algunos de los miembros más infames de los Hells Angels que actualmente cumplen condena tras las rejas. Nos adentraremos en sus antecedentes penales y las circunstancias que llevaron a su encarcelamiento. Comencemos con el crimen más impactante jamás cometido por los Hells Angels. Conozcan al famoso Otis Garrett. Algunas personas son implacables. Uno de estos personajes infames es Otis Garrett, un expresidente de la Hells Angels Vallejo Wing. Las cosas se intensificaron enormemente en 1977, dejando al mundo impactado. Este fue el comienzo de un misterio de asesinato que se extendió desde San Francisco hasta Oregón y enredó a la policía, el FBI, el club de motociclistas Hells Angels y a docenas de asesinos encarcelados durante los siguientes 18 años. En un incidente brutal en el verano de 1977, se encontraron dos cuerpos esparcidos en el suelo de su sala de estar. Uno era Margot Compton, de 24 años. El otro era Gary Sessler, de 19, pero desafortunadamente no terminó ahí. Fue la pura brutalidad de los 4 asesinatos, que también incluyó la ejecución a sangre fría de mellizos de 6 años. Eso llevó a docenas de los criminales más notorios de California a testificar en un asesinato que había quedado sin resolver durante 18 años. Los 2 niños llevaban trajes de baño a rayas naranjas y amarillas a juego y estaban cubiertos con una colcha salpicada de sangre. Sus ojos estaban cerrados y sus 2 ositos de peluche favoritos estaban a su lado. El puño de una niña todavía sujetaba una pegatina de Cracker Jack que brilla en la oscuridad. Cada uno tenía un agujero de bala de calibre .22 colocado precisamente detrás de su oreja izquierda. Como luego descubrió la policía, las niñas fueron disparadas mientras abrazaban los osos de peluche contra su pecho y su madre estaba inmovilizada, obligada a mirar. Los asesinos luego terminaron con Compton con 3 disparos en la cabeza. Sessler fue abatido primero para que no interviniera. Otis Garrett fue condenado por 4 cargos de asesinato y condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas en prisión. Un antiguo millonario traficante de metanfetaminas ya estaba cumpliendo una condena de por vida en la prisión federal de Lompoc, en California, por un delito de narcóticos. Cuando comenzó su juicio en Oregón, Otis preparó el escenario para la notoria reputación de los ángeles del infierno y sus horribles crímenes que seguirían en las siguientes décadas. A continuación tenemos la impactante historia del Dr. James Kaufman. Algunas personas son tentadas a colaborar con los Hells Angels para conseguir lo que quieren en la vida. Al igual que James Kaufman, de 68 años, un conocido endocrinólogo de Nueva Jersey, había establecido una práctica exitosa que ocultaba un secreto siniestro. De alguna manera, la gente se siente tentada a adentrarse en el mundo criminal. James había establecido un lucrativo comercio de drogas junto con un miembro de la pandilla de motociclistas Hells Angels. Su esposa, April Kaufman, una reconocida presentadora de radio y defensora de los derechos de los veteranos, se enteró de su negocio ilegal y quería divorciarse de él. Pero adivina qué, James realmente no tenía ganas de divorciarse de su esposa. Como reacción, ella amenazó con revelar su negocio secreto. Misteriosamente fue encontrada brutalmente asesinada en 2012. ¿Una coincidencia o un acuerdo? La investigación reveló la aparente afiliación del Dr. Kaufman con los notorios Hells Angels y Pagans Motorcycle Club, sorprendiendo al vecindario. Durante la investigación quedó claro que el Dr. Kaufman dirigía una clínica de pastillas. Él molino y escribió abiertamente recetas de opioides bajo falsos pretextos, que luego se distribuyeron a través de la arriesgada red de los Hells Angels. Sus tratos cuestionables estaban relacionados con estos actos criminales, levantando sospechas de que pudo haber estado involucrado en la muerte de su esposa. El Dr. Kaufman fue acusado de varios delitos, incluyendo asesinato y extorsión, a medida que las pruebas se acumulaban. El drama en el tribunal ganó mucha atención nacional e internacional, ya que un doctor muy renombrado no era más que un criminal infame. El Dr. James Kaufman enfrentaba cargos por asociación ilícita, tráfico de drogas y el asesinato en primer grado de su esposa, April Kaufman, en 2012. Sabía que las cosas parecían muy malas y decidió quitarse la vida mientras esperaba juicio en 2018. Dejó atrás una nota de suicidio de 6 páginas escrita a mano en 8 páginas amarillas de un bloc de notas legal antes de quitarse la vida tras las rejas. En la nota, el Dr. Kaufman afirmó que era un hombre inocente. A continuación está Randy Yeager, probablemente uno de los Hells Angels más notorios que actualmente se pudre en la cárcel. Es Randy Yeager, también conocido como Mad.
Fue ex jefe del capítulo de los proscritos en Chicago, pero no pasó mucho tiempo antes de que se adentrara en el mundo subterráneo lleno de crimen. Su vida se convirtió en una sinfonía de rebelión e infamia, orquestando su ascenso para convertirse en el presidente del Medio Oeste del notorio club de motocicletas. Jaeger fue sospechoso de varios delitos graves, incluyendo asesinato, armas de fuego y violaciones explosivas, incendio provocado y tráfico de narcóticos, pero no se encontraba en ninguna parte. Las autoridades tardaron más de 17 años en finalmente arrestar a Randy. ¿Era un criminal nato o una leyenda? Pero incluso después de todos esos años, las autoridades lograron arrestarlo en México en 2014. Fue acusado de una serie de cargos, desde el tráfico de drogas hasta brutales actos de violencia. Durante 17 años, Jaeger bailó en los bordes de las sombras, evadiendo la captura como un fantasma en la noche. Sus escapadas elusivas solo profundizaron el misterio que lo rodeaba, consolidando su estatus como uno de los fugitivos más duraderos de Estados Unidos. Finalmente, enfrentó las consecuencias de sus acciones brutales. Su juicio puso al descubierto el siniestro funcionamiento del mundo de los motociclistas fuera de la ley. Las autoridades no tuvieron piedad y lo condenaron a cadena perpetua. A pesar de sus esfuerzos por evadir las reglas de la sociedad y las fuerzas del orden, el legado de Matt Jaeger perduró. Es un recordatorio de las opciones brutales y la violencia que algunos ángeles del infierno eligieron. Su historia sirve como testimonio del oscuro atractivo de la rebelión y sus inevitables repercusiones. 4. Raymond Folks. 4. Raymond Folks. Raymond Folks, mejor conocido como Ray Ray, no era alguien con quien meterse. Como expresidente del capítulo del condado de Sonoma de los Hells Angels, es ampliamente conocido por su notoriedad y acciones brutales. Obtenía respeto golpeando a las personas, incluidos otros ángeles del infierno, hasta someterlos. Su presencia en el reino subterráneo del club de motociclistas Hells Angels fue dominante durante décadas, ejerciendo una inmensa influencia dentro de la organización secreta. Como uno de los miembros más prominentes de los Ángeles del Infierno, fomentó principalmente las palizas y hasta matar a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo, dijeron las autoridades. Si te atrevías a desafiar su empresa criminal, no dudaría en tomar medidas. Ángel del Infierno o no Ángel del Infierno, usaría brutalmente su poder y fuerza para acabar contigo. Incluso fue sospechoso de agresión sexual a la esposa de otro miembro del club, según los fiscales. Parece que no le importaba realmente la hermandad dentro de los Ángeles del Infierno. Se sabía que Raymond Folks estaba orquestando una red de actividades delictivas, incluso conspiración de extorsión, conspiración de asesinato, tráfico de drogas y otros delitos relacionados. Sorprendentemente, a pesar de numerosos encuentros con las fuerzas del orden, logró evadir con habilidad condenas graves durante años. En un sorprendente giro de los acontecimientos en 2017, una implacable operación policial se dirigió contra las operaciones criminales de los Hells Angels, y Ray Ray se encontró en el centro de todo. Acusado de cargos de conspiración relacionados con la distribución de drogas, se expuso el verdadero alcance de su imperio siniestro, poniendo al descubierto las profundidades de su participación en el mundo criminal. El drama en la sala del tribunal en 2019 dejó pocas dudas sobre su culpabilidad, y el veredicto cayó como un martillo. Sentenciado en 2020 a una fuerte condena de prisión, el reinado de terror de Ray Ray finalmente llegó a un fin cataclísmico. Pero la lista continúa. Echemos un vistazo a la historia de George Wiggers. Waters nació en el condado de Whatcom, en el estado de Washington, alrededor de 1953. Desde muy joven, tuvo una pasión por el motociclismo, posiblemente impulsado por una motocicleta Harley Davidson, propiedad de uno de sus vecinos que solía ver estacionada en el frente. No pasó mucho tiempo antes de que se subiera a las carreteras y se uniera al infame club de motociclistas. En poco tiempo, se metió en el mundo criminal, involucrado en actos notorios de violencia y delincuencia. Cuando el FBI tenía a los uigures en el radar, tomaron medidas inmediatas. En junio de 2005, una investigación policial de 2 años llevó al arresto de George Wiggers y otros 25 miembros y asociados. Se ejecutaron 19 órdenes de registro. 2 de las órdenes de registro eran para propiedad de George Wiggers, lo que resultó en el hallazgo de 4 pistolas y 33 cuchillos. Wiggers fue acusado de varios delitos, como secuestro, agresión, distribución de marihuana y metanfetaminas y posesión de armas de fuego. George Wiggers se declara culpable de cargos de asociación ilícita a cambio de que se retiren otros 14 cargos en su contra. Como parte del acuerdo, se acordó que cumpliría hasta 20 meses de prisión.
Esto es significativamente menos tiempo que los 20 años en los que las pautas federales de sentencia podrían haber visto que se enfrenta. Como parte del caso, admitió que él, junto con otros miembros, conspiró para alterar a los testigos, motos robadas de tráfico, así como conspirar para cometer otros delitos. A continuación en la lista está el famoso Sonny Barger. ¿Alguna vez has oído hablar de las actividades criminales de los Hells Angels? Entonces probablemente has oído el nombre de Sonny Barger antes. Es el miembro fundador del capítulo de los Hells Angels en Oakland y una figura prominente en la historia del club. Barger fue una fuerza a tener en cuenta desde una edad temprana. Las suspensiones escolares se acumularon mientras luchaba audazmente con los maestros y participaba en peleas animadas con sus compañeros de clase. La escuela formal había perdido su atracción, lo que lo llevó a tomar la audaz decisión de abandonar los pasillos de la academia. Fue adicionado que los Weber, con vis a la oscura seducción de los narcóticos, Barger trazaba audazmente su rumbo. Buscó refugio en una simple tienda de comestibles en medio del caos, ganándose la vida honestamente en medio del tumulto metropolitano. Pero en lo más profundo de su ser había un anhelo de algo más, algo extraordinario. Años más tarde, Barger estableció el primer capítulo de Hells Angels en 1957 y se enfrentó a numerosos cargos y batallas legales a lo largo de los años, muchos relacionados con la violencia y actividades criminales atribuidas al club. El 16 de marzo de 1973, a Barger se le programó sentencia por un conjunto diferente de cargos. Fue declarado culpable de poseer narcóticos para la venta, 37 gramos de heroína y poseer un arma de fuego mientras era un felon convicto. Sharon, su compañera en ese entonces, también fue acusada, pero su caso fue desestimado debido a un jurado indeciso. Barger fue condenado a 10 años de prisión, lo que lo obligó a renunciar a su liderazgo del capítulo de Oakland por primera vez desde su creación. A pesar de su encarcelamiento, Barger continuó liderando a los Hells Angels desde detrás de las rejas. Durante una carrera en moto cerca de Bass Lake antes de su arresto, eligió a Fillmore Cross, jefe del capítulo de San José, como su sucesor internacional. Sin embargo, Cross fue encarcelado en 1975 por posesión de anfetaminas. Durante su tiempo en prisión, Barger recibió mucho apoyo de sus seguidores. Una revista de motociclistas lanzó una campaña gratuita de Sonny Barger, vendiendo camisetas y pegatinas para ayudar a pagar sus honorarios legales. Barger aprovechó las oportunidades de los medios, entrevistando muchos lugares, incluyendo uno con Geraldo Rivera para el programa de televisión Good Night America. En estas entrevistas, se retrató a sí mismo como un prisionero modelo y expresó optimismo por su liberación final, diciendo: "Tienen que dejarme salir en algún momento". Y al igual que los demás miembros notorios de los Hells Angels, Barger era un hombre de acción. Usaría violencia y fuerza brutal para lograr que se hicieran las cosas. En 1979, incluso fue acusado de conspirar para volar la sede de un club de motociclistas rival, los Outlaws, pero realmente no retrocedió en los próximos años. En 2005, fue condenado por conspirar para poseer y distribuir metanfetaminas y condenado a 10 años de prisión. Su caso fue una gran victoria para las fuerzas del orden en sus esfuerzos por desmantelar las actividades criminales de los Hells Angels. En 2022, falleció debido al cáncer de garganta, pero fue plagado de arrestos, juicios y peleas legales, y a pesar de los problemas y acusaciones criminales, permaneció como miembro destacado de la organización tanto dentro como fuera de la prisión, dejando una impresión duradera en la historia de los Hells Angels. Tenemos que hablar del todopoderoso e infame Rusty Coons en esta lista. Nacido Howard Irvine Coons, pero mejor conocido por casi todos como Rusty, nació en 1953 en California y creció en el área de Sacramento. Con una estatura de 6'5", es una figura imponente. No pasó mucho tiempo antes de que Rusty mostrara interés en la escena motociclista. Se adentró en el círculo interno del club. De hecho, incluso fue el expresidente del capítulo del condado de Hells Angels Orange en 1997. Con su porte musculoso adornado con tatuajes, era una presencia inconfundible dentro y fuera de la comunidad motociclista. Pero su posición y su temperamento a menudo lo enfrentaban con las fuerzas del orden. Pero Rusty no era un motociclista ordinario, era un hombre de acción. No se contuvo en usar la violencia para conseguir lo que quería. Sus acciones delictivas incluyeron posesión ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Pero esto no era nuevo para las autoridades. Estaba en la lista de los Hells Angels más buscados por el FBI, pero estaban decididos a derribarlo. En 1999, finalmente fue atrapado con las manos en la masa, acusado de conspirar para distribuir metanfetaminas. Fue condenado a estar tras las rejas durante un mínimo de 6 años. Pero por fuerte que sea Rusty, esto no lo detuvo. Unos años más tarde se enfrentó a otra condena,
esta vez por posesión ilegal de armas de fuego durante la implacable operación Black Biscuit de la ATF. Aunque luchó por su derecho, alegando su inocencia, el destino tenía otros planes para él. Una vez más, se encontró confinado en una celda donde reside hasta el día de hoy. A pesar de estar tras las rejas, la influencia de Kun dentro de los Hells Angels perdura. Su nombre infame y notorio continúa resonando en los rangos del club, recordando a todos los que lo conocen el lado más oscuro del estilo de vida de los motociclistas. Continuemos con Richard W. Fable, mejor conocido como Smiling Rick. Fable es ampliamente conocido por su notoriedad. Su vida involucraba actividades centradas en el crimen, como el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. El presidente del capítulo de lavado de los Hells Angels, con sede en Spokane. Hombre, enfrentó cargos federales de asociación ilícita, relacionados con un tiroteo sangriento en 2002 en un casino de Nevada entre pandillas rivales de motociclistas fuera de la ley. La acusación de Nevada acusó a Fable de ser uno de los cerebros detrás del sangriento tiroteo en el casino que involucró a los Hells Angels y sus rivales, los Mongols. El tiroteo dejó 3 motociclistas muertos. Fue acusado en Nevada de 19 cargos de violencia en ayuda del crimen organizado y 13 cargos por portar un arma de fuego durante y en relación con un delito violento. Pero este no fue el único caso. Fable también fue condenado por delincuencia federal, fraude, extorsión y conspiración, después de permanecer bajo el radar durante muchos años. Finalmente fue arrestado en 2001 durante una gran investigación que apuntaba a las operaciones de drogas de los Hells Angels. Los jueces incluso afirmaron que Fable reclutaba criminales violentos en el club y los recompensaba por comportamiento delictivo que enriquecía y mejoraba el club, y que Fable era un maestro en tomar lo que quería de quien quisiera y tener a su pandilla de matones para salirse con la suya. Fable afirmó más tarde que este era solo otro día de trabajo para él, enfatizando su actitud notoria y su estilo de vida implacable. A continuación viene John Ray Bonds, comúnmente conocido como Johnny Angel. Era miembro del Hells Angels Motorcycle Club, envuelto en una red de graves problemas legales a lo largo de su vida. Las actividades ilícitas de Bond iban desde el tráfico de drogas hasta actos de violencia, y su afiliación con el club afianzó aún más su notoria reputación. A pesar de una historia marcada por múltiples arrestos y problemas legales, Bonds logró evadir una encarcelación significativa durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, su pasado criminal finalmente lo alcanzó en 2010, cuando quedó atrapado en una investigación exhaustiva dirigida a las operaciones de tráfico de heroína de Los Ángeles del Infierno. Existían pruebas sustanciales que respaldaban las acusaciones en su contra, lo que llevó a su condena y posterior condena a prisión en 2011. ¿Crees que solo los hombres tienen lo necesario para cometer delitos graves? Piénsalo de nuevo. Conoce a las Hells Angels femeninas más infames y brutales que actualmente están tras las rejas. Christy Julian, también conocida como la femme fatale detrás del famoso club de motociclistas Hells Angels. Ella no era ajena a la cultura de motociclistas fuera de la ley como esposa de Raymond Julian, una figura prominente en el club. Pero Christy no era la esposa ordinaria de un motociclista. Ella era el ángel oscuro que acechaba en las sombras, profundamente involucrada en las actividades ilícitas del club, específicamente en el escalofriante mundo del tráfico de drogas. Cuando la ley finalmente alcanzó a Los Ángeles del Infierno y su red de crimen, Christy estaba en la mira. Junto a su esposo y otros miembros del club, su vida dio un emocionante giro hacia el peligroso mundo de la conspiración para distribuir metanfetaminas. Las autoridades no pudieron ignorar el ardiente juicio de pruebas que la vinculaban con las operaciones nefastas del club. Pero esto no fue solo una redada de drogas regular. Esto fue una gran exposición que mostró el funcionamiento interno del imperio criminal de los Hells Angels. La historia de Christy reveló los secretos más oscuros que fortalecían su reinado, desvelando el mundo criminal y brutal de la banda. Este busto mostró que su poder llegaba mucho más allá de los miembros masculinos vestidos de cuero. Christy fue una fuerza impulsora, una reina que desempeñó un papel crucial en las empresas ilegales de los Hells Angels. No te dejes engañar por el encanto de una mujer bonita. Cabalgando al filo de la rebeldía, estos 10 ángeles del infierno encarnan el espíritu implacable que ha definido la cultura de los motociclistas. Desde las profundidades de sus actos criminales hasta la rebeldía que corre por sus venas, han grabado una leyenda oscura en los anales de la rebelión. Estos renegados no solo coquetearon con el peligro, bailaron con él. Imperios de drogas, guerras violentas por territorio y una estela de caos a su paso. Estos no eran forajidos comunes. Llevaron el parche, la marca de la hermandad,
pero empujaron los límites que incluso las almas más oscuras dudaron cruzar. A medida que nos despedimos de estos nombres notorios confinados detrás de los muros de la prisión, que su historia sea una advertencia, un testimonio del camino implacable que eligieron. Sin embargo, en este relato crudo de desafío marginal, hay un destello del fuego eterno dentro de los corazones de los proscritos. Si anhelas más historias de las sombras, suscríbete a nuestro canal y únete a las filas de los valientes. Pom, pon en marcha tus motores, abraza el rugido del rebelde y vamos a mandar juntos a través del submundo de la verdadera desafío. Hazers, Azerigis, Haz clic en ese botón de suscripción y mantente fiel al camino del Despoloshetic. Monta duro, vive libre, hasta que las ruedas siguen girando, hermanos y hermanas.